Mi nombre es Jessica Fernández, yo soy técnico de gestión de actividades de emprendimiento en la Fundación Aragón Emprende. Me acompaña por la Fundación Aragón Emprende mi compañero Alejandro Arto. En nombre de todo el equipo del proyecto EREA, os damos la bienvenida a esta, que es la octava sesión formativa enmarcada en la fase 1 del programa y cuyos objetivos son aportar conocimiento e inspirar acerca de modelos de emprendimiento, digitalización y economía social en el medio rural aragonés. Recuerdo brevemente las normas de la sesión. Por favor, silenciaos para que no se cuelen ruidos del entorno en el que estamos y así poder escuchar bien a los compañeros que nos acompañan hoy. Y por favor, renombraos para que a la hora de sacar los certificados podamos identificar los que habéis asistido a cada sesión. Os recordamos a todas las personas que no lo hayáis hecho aún que podéis inscribiros en el programa y acceder a toda la información y recursos que ofrece EREA en la web erea.aragonemprende.com. Os dejamos el enlace en el chat y en la descripción del vídeo lo pondremos también. La sesión de hoy será en formato entrevista y tendrá una duración más o menos de 1 hora y en ella conoceremos más sobre el viaje de emprender a través de los distintos modelos de negocio. Para ello, doy paso a Alfonso Ríos y Pilar Monzón, que van a dialogar sobre el proyecto Ixambre Cooperativa de Artieda. Bueno, pues muchas gracias, Jessica. Muchas gracias a todas y a todos que estáis conectando hoy en esta parte. ¡Ay! ¿Ana? Ahora se ha cerrado. Bueno, pues bienvenidas a esta tertulia. Ojalá estuviéramos ahí en la plaza de Artieda con Alfonso, ¿verdad, Alfonso? Y todas sus compañeras y compañeros, porque hoy hablamos con Alfonso, que es de Ixambre Cooperativa. Pero aquí, bueno, igual están conectados algún compañero, no sé. Alfonso, él es de Ixambre y son nada menos que 6 jóvenes: Isidre, Natalia, María, Aline, Víctor y Alfonso que está con nosotras hoy. Y nada, vamos a conocerles más. Me encantaría que les hicierais un mogollón de preguntas porque, bueno, pues ellos se han constituido hace un año prácticamente, en el 2021, y es una cooperativa de iniciativa social. Entonces, bueno, pues tuvimos una sesión en el modelo de ideación, ¿no?, que hablamos de la economía social, y entonces hoy tenemos un ejemplo directo, ¿no?, de economía social. Y además va a ser muy interesante porque el objeto social de su cooperativa, las cooperativas, la historia es que nacen por cooperativizar una necesidad, ¿no?, por juntarse personas a resolver un problema, una necesidad juntos. Y si me confundo me corrige, Alfonso, pero en este caso Ixambre nace para crear unas condiciones de trabajo estable en el medio rural, precisamente y prioritariamente para la gente joven. Entonces, bueno, pues el objeto social de Ixambre nos dice mucho de bueno, qué van a hacer o qué se proponen. Bueno, ellos hablan mucho de gestión colectiva, de autogestión, de comunidad. También esto me parece que puede ser muy interesante para que luego todo el mundo le podamos hacer preguntas a Alfonso. Y nada, bienvenido, Alfonso. Muchas gracias, Pilar. Y bueno, nada, te vamos a someter ahí al 3er grado, que me encanta a mí esto de preguntar. Perfecto. Eso es lo que, como has comentado, que si la gente quiere ir preguntando durante el proceso, porque para que no se quede alguna pregunta sin contestar o algo que surge, que por mí no hay ningún problema, que se me puede interrumpir todas las veces que sea necesario. Genial, porque creo que hay mucha gente que le despertaba mucho interés lo que era una cooperativa pequeña, pero también por ahí. Bueno, pues vamos a empezar por cómo surge Ixambre. Cuéntanos un poco de dónde viene. Pues quizás hay que echar la mirada muy hacia atrás, pero cuéntanos y ubícanos cómo surge Ixambre, que al final, ¿por qué creáis esta cooperativa? ¿Cuál es el por qué y también el para qué, ¿no?, de Ixambre? Claro. Pues Ixambre surge, también hay que entender un poco cómo es Artieda, ¿no?, que es un pueblecito que es provincia de Zaragoza, pero está en la comarca de la Jacetania. Estamos ahí en un sitio como muy cerca de Navarra, en la frontera, pero pertenecemos a una comarca que es de Huesca, pero una provincia que es Zaragoza. Entonces, bueno, situamos ahí en un enclave muy peculiar de por sí. Y Artieda, bueno, pues tiene mucha historia de lucha contra el pantano de Yesa, y entonces tiene una historia comunitaria muy fuerte. Entonces, hace 5 años empezaron el proceso de Emprende Artieda,
que era un poco ver cuáles son los motivos que estaban llevando a desaparecer el pueblo. O sea, pues un pueblo como tantos de Aragón que estaba despoblándose. Entonces, pues bueno, un poco para eso es como introductorio, pues ahí se hizo un proceso que consiguió revertir la despoblación en Artieda y entonces ahí pues aparecimos un montón de gente nueva que no teníamos vínculo con Artieda y gente joven de Artieda que se había marchado a estudiar fuera o a trabajar y que decidió regresar al pueblo. Entonces, en ese proceso de investigación que llamaron en Pentartieda, pues hubo distintas líneas de propuestas y, curiosamente, una era la creación de una cooperativa que sirviese al pueblo. Entonces, pues, por un lado esa parte y sumado con la gente nueva que habíamos llegado, que traíamos también otros enfoques, pues decidimos, en el marco de la pandemia, pues crear una herramienta colectiva que nos ayudase eso, a generar condiciones dignas en una zona como es el Pirineo aragonés, que muchas veces pues, es inestable, precaria y muy estacional. Pues aquí pues, dependemos o del turismo o dependemos de trabajos, pues, por ejemplo, forestales, ¿no? Como puede ser sarga, la campaña de incendios, y al final pues son eso, o trabajos estables pero en muy poco tiempo, o trabajos muy inestables que dependen del turismo y muchas veces en condiciones precarias. Entonces, pues ahí pues nos juntamos 5 personas, un poco, que teníamos esa idea de 5 personas que vivíamos en Artieda, de, bueno, necesitamos algo. Nos estaban también saliendo como ciertos trabajos, pero no teníamos ninguna manera de facturar, así en lo concreto. No había manera, ¿no? Porque no teníamos una herramienta. Entonces dijimos, joder, nos tenemos que animar, porque por esa parte es como necesitamos algo una herramienta que nos permita gestionar nuestro trabajo de manera autónoma, y por otro lado nos están ofreciendo trabajos que no tenemos capacidad de desarrollar porque no tenemos esa herramienta. Entonces, pues ahí un poco es como que surge esa necesidad y eso, pues un poco en el impulso fue que pues a raíz de todo el proceso en Pentartieda nos habían pedido de Pueblos Vivos cómo poder extrapolar este proyecto que se hizo a otros pueblos de Aragón y nos habían ofrecido hacer una guía con el proceso. Entonces dijimos, vale, pues en ese momento se juntó ese ofrecimiento de proyecto junto con que el albergue de Artieda se había quedado sin gestión y estaban contratando a dos jóvenes del pueblo de manera directa del ayuntamiento, pero el ayuntamiento quería como algo distinto, no una contratación directa. Entonces, pues dijimos, vale, pues es el momento. Necesitamos una herramienta para estos trabajos en concreto, pero sobre todo que nos asegure unas condiciones dignas de trabajo y estables. No sabíamos muy bien a dónde nos iba a llevar, pero esa era la idea que teníamos y que lo hiciésemos de manera colectiva, que sirviese un poco de cara al pueblo. Pues en ese momento teníamos esa idea nosotros, pero pensábamos que si había una herramienta comunitaria en el pueblo a nivel laboral, pues permitiría a otra gente del pueblo que podía estar en esa misma situación que teníamos nosotros, pero en un futuro, pues poder sumarse a ese carro. Como que nuestra idea es, si tenemos una herramienta que ya esté instaurada en el pueblo, va a permitir que otra gente pueda iniciar sus proyectos laborales. Y entonces, pues así empezamos. Decidimos eso, coger la gestión del albergue, que ahora explicaré un poco por qué es peculiar, como que hay mucha relación con el ayuntamiento, o sea, es un servicio municipal y nosotros llevamos una parte de gestión. Y luego, dentro de ese proceso, pues empezamos el tema de la guía que nos pidió desde Pueblos Vivos, que es una guía de metodologías participativas, que se llama Empenta tu pueblo, que está bueno, la podéis ver en la web de Pueblos Vivos, que es una guía para poder iniciar procesos de investigación para afrontar el tema de la despoblación en pueblos pequeños de Aragón. Entonces, eso fue como la manera, ¿no? Entonces, nuestra idea era, pues un poco desde... Nosotros no teníamos mucha idea de cooperativas. Teníamos claro que queríamos hacer una cooperativa, pero sin saber muy bien cómo funcionaba una cooperativa. Era como o sea, es el modelo de empresa que nos gustaba, pero necesitamos aprender un montón. Entonces, nos constituimos el 3 de junio del año pasado, pero llevábamos como varios meses, o sea, asambleas que no oficiales, digamos, pero ver qué es lo que queríamos. Que para nosotros era como importante, ¿no? Primero, antes que tener la herramienta, ver cómo queríamos tener. Entonces sí que teníamos claro que era una cooperativa que estuviese enmarcada dentro de la economía social, porque nuestra idea no es lucrarnos con la cooperativa, sino tener unas condiciones dignas de trabajo,
y que puedan valer a otros. Pues un poco ese es como el comienzo de Isambre. Sí, la verdad que llama mucho la atención porque normalmente cuando con los procesos de emprendimiento pues empezamos a trabajar con la herramienta del Canva, siempre se busca segmento de cliente, propuesta de valor para ese cliente y vosotros es como un inicio muy diferente, ¿no? Es que sí que tiraron de vosotros como esa guía, ¿no? Esa guía que luego ponemos los enlaces para que la gente pueda llegar a ella y también el albergue. Y luego la necesidad de trabajar, ¿no? De buscar esa herramienta que canalizara pues, los trabajos que os surgían. Yo creo que esto puede ser muy interesante, ¿no? Para el medio rural y me llama la atención esto que has dicho, ¿no? Que sea una herramienta comunitaria y que a otros también les pueda servir. O sea, vosotros empezasteis 5, ¿no? Has dicho, y se ha ido incorporando gente. Sí, empezamos 5 personas. De esas 5 personas, así como a grosso modo, podríamos decir que 2 se dedicaban al proyecto del albergue, que es el albergue del Camping Municipal de Artieda, que aparte pues tiene una parte sobre alimentaria, porque estas 2 personas, que son Isidro y Natalia, tienen muchísima experiencia en temas de agricultura y de cocina, pero sobre todo en agricultura. Entonces tienen una huerta cedida por parte de unos vecinos en Artieda, entonces ellos de ahí cultivan y abastecen en una pequeña parte, porque lógicamente es muy difícil, ¿no? Porque sostener toda la producción, pero una parte sostiene esa producción de alimentos para el albergue. Y otras 3 personas nos dedicamos un poco a la guía, sin saber un poco a dónde nos iba a llevar. Es como nos gustaba el tema de la participación, pero tampoco éramos como expertos, sino más desde la propia experiencia de la participación en el proceso de Emprende Piedra. Y entonces así empezamos. ¿Qué pasa? Que el albergue pues necesitaba gente en verano. Entonces en Artieda hay una rotación importante de gente que viene de voluntariado al albergue y al pueblo. Y pues una de esas personas se la contrató para trabajar durante la campaña de verano y decidió quedarse a vivir en Artieda y en enero de este año se sumó a la cooperativa. Te quería preguntar, porque claro, sois 6 personas y hemos hablado en estas Rural Talks que estamos, en estas conversaciones, se habla mucho del equipo. De una de las piezas fundamentales, encontrar esa necesidad y esa oportunidad, ¿no? Para emprender, pero también el equipo, las personas que están en ese emprendimiento, en ese grupo motor. Y ahí te quería preguntar, ya se empezó a hablar un poco de que habéis tenido muchas asambleas, pero ¿cómo es eso o sea, cuál es vuestra experiencia de poner en marcha un proyecto, 5 personas que luego se suma una sexta, y cómo es la gobernanza de este emprendimiento, ¿no? Porque a veces uno solo ya sabemos que no llega a todo, pero 6 pueden llegar a mucho o puede ser una jaula de grillos, ¿no? Porque también es complicado esto de... O sea, me gustaría que contaras un poco la experiencia, los entresijos de cuando todos sois socios de un mismo proyecto, todos sois propietarios, porque esa es la característica de la cooperativa. ¿Cómo os organizáis? ¿Qué valores os mueven? Y bueno, ¿qué dificultades tenéis que cuentes, ¿no? Para la experiencia, lleváis un año de constitución, pero lleváis mucho tiempo de rodaje, habéis dicho. Claro. Cuéntanos un poco. Nosotros, yo llegué a Artieda junto con mi pareja, que es otra de las socias de la cooperativa, en 2018. Y Silvia y Natalia también habían llegado en ese momento. Otra de las personas es Víctor, que es de Artieda, y él había vuelto en 2016, 2017, porque había estado en Iruña, en Zaragoza, había estado fuera estudiando. Entonces, hay una peculiaridad, que es que por las personas que hemos llegado nuevas, no tenemos red familiar aquí en el pueblo. Entonces, por ese lado es como que también Isambre se ha convertido en una especie de grupo de apoyo mutuo, ¿no? O sea, no solo los proyectos laborales, que también, sino mucho a nivel del día a día, ¿no? Entonces, para nosotros tenemos una cosa clara, que es que dentro de los valores que nos mueven a la hora de organizarnos es el asamblearismo, es decir, las asambleas son parte del funcionamiento cotidiano de Isambre, aunque sí que cada proyecto es un poco independiente con la gente que lidera ese proyecto, pues en el funcionamiento cotidiano del día a día, pues ellas tienen capacidad de decisión, ¿no? Porque si no sería... Y además hay momentos en mucho trabajo que es muy viable. Pero lo que son en la forma de funcionar la cooperativa, sí que son... Ahí participamos todas y las decisiones las tomamos un poco por consenso.
que es verdad que por experiencias de otras situaciones no es tan fácil y aquí es verdad que está funcionando muy bien. O sea, a mí me sorprende, pero es verdad que funciona muy bien. Luego tenemos, bueno, como es, ¿no? Como dices, de la cooperativa, todos somos propietarias de nuestra cooperativa y eso pues ya implica una horizontalidad brutal a la hora de entender el funcionamiento de la cooperativa. Aunque sí que hay una persona, que por ejemplo en este caso soy yo, que dedico una parte como a la gestión del día a día, pero eso no supone por el tema de facturas o gestión con la gestoría, pero eso no supone un mayor nivel de poder a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y hay una cosa que sí que tuvimos muy clara desde el principio, que enlaza con el objeto social de la cooperativa, que es el tema de generar unas condiciones estables, que es que todas las socias cobramos lo mismo independientemente del trabajo que realicemos. Que eso para nosotros era una clave porque no nos movíamos por las lógicas del mercado, que por ejemplo penalizan un trabajo como es la hostelería, que está muy mal pagado, y benefician a otros trabajos, por ejemplo, el tema de la consultoría. Nosotros sí que tenemos mayor capacidad de cobrar a los clientes que tenemos un precio mayor que se cobra en hostelería, pero no queremos que eso repercutiese en los salarios de las personas que trabajamos ahí. Entonces, ahí lo que hace es que todo lo que genera la cooperativa de ingresos, todo va a la cooperativa al común. Y luego, todas cobramos lo mismo independientemente del trabajo que realicemos. También porque, aunque son proyectos laborales distintos, y es verdad que hay trabajos que no todos podemos realizar, pero sí que intentamos apoyarnos unas a otras. Es decir, todos podemos ser parte de los proyectos en algún momento, ¿no? Igual que yo, por ejemplo, no puedo ser cocinero porque no tengo la formación en el albergue, pero sí que puedo realizar otras tareas que no requieren tanta formación para apoyar en el albergue. Y a lo mejor otra persona que no tiene capacidad no tiene la formación, digamos, de realizar una sesión participativa con un pueblo, pero sí que puede apoyar en otras labores de la EFA. Y también con la idea de que todos nos podamos formar un poco para poder ir desarrollando o participando en la medida que queramos en los otros proyectos. Es verdad que habrá cosas que nunca se podrán participar porque habrá formaciones que sean exigibles, tanto por contrato que tengas con el cliente con el que desarrolles o porque requiera una formación muy extensa que no puedas adquirir, digamos, en el cotidiano. Pero sí que un poco la idea es apoyarnos ahí. Entonces, esa forma de entender que todos ganamos lo mismo independientemente del trabajo, por un lado, valora todos los trabajos igual, no los valora de manera distinta, y eso también hace una horizontalidad dentro del trabajo que no genera diferencias. Y eso sí que, por ejemplo, es una de las líneas rojas que tenemos en la cooperativa, de cara a nuevas personas que quieran ingresar. Eso siempre se ha marcado, ¿no? Como que somos flexibles en ciertas decisiones que hemos ido tomando que se puedan modificar, pero sí que es verdad que hay ciertas cosas que consideramos que son básicas a la hora de funcionar en Insandor. No sé si con eso respondo un poco a... Sí, yo creo que sí, pero de todas formas, si dejas alguna duda, seguro que así se puede preguntar. Porque sí que una de las cosas que os quería también preguntar para, pues bueno, al final las experiencias nos ayudan, ¿no? a todas las personas que están aquí en esta sesión de hoy a aprender y a ver, claro, pues, vuestra sostenibilidad económica, porque no es lo mismo sostener a una persona que sostener a 6. Con los trabajos que tenéis actualmente, un poco como... Bueno, ¿qué aprendizajes estáis teniendo? Porque realmente pues, es un año de constitución de la herramienta que hablabas de la cooperativa, pero bueno, esto es con un proyecto a largo plazo, ¿no? Entiendo que es un proyecto para vosotros de vida y de compromiso. Entonces sí que me gustaría ver que contaras cómo os planteáis, ¿no? Los proyectos de futuro que estáis desarrollando, cómo planteáis esa sostenibilidad económica, ¿no? Que al final hay que comer, hay que pagar las facturas y hay que salir el día a día adelante, además de todas las cosas chulas que lleváis, ¿no? Claro, pues mira, por un lado hay una primera cosa básica que es que decidimos ponernos un salario mínimo para que en el pueblo nos da una estabilidad y nos da para las condiciones. Por ejemplo, este año, pues es verdad que como el IPC subió o los precios han subido un montón, pues nos lo hemos podido actualizar, pero de momento para que la cooperativa sea viable, de momento decidimos a todas las socias ponernos ese salario mínimo, ¿no? Como una parte, aunque tenemos de hecho
ingresos para pagarnos más, pero bueno, en el momento hemos decidido que de cara a generar una estabilidad, con ese salario nos podemos sostener para vivir en Artieda. Sí que, por ejemplo, pues cuando nos tenemos que hacer desplazamientos, pues la cooperativa los paga, pero el salario es ese. Y luego, pues por un lado, bueno, como decías, no hicimos un Kanban, no hicimos un modelo de negocio porque nos atropelló un poco el trabajo, pero por un lado, pues veníamos de la experiencia de que el albergue tenía muchísima rotación de gente, ¿no? De gente que lo gestionaba. Entonces, eso fue un trabajo que se hizo con el ayuntamiento de cara a esto no se puede repetir, o sea, es decir, esa es la gente, si funciona como un negocio tradicional de hostelería en un pueblo del Pirineo que no es una zona excesivamente turística, pues veíamos que la rotación era externa porque la gente se quemaba. Entonces, decidimos hablar con el ayuntamiento y generar una idea de proyecto común, de negocio común, que superase el negocio tradicional de, bueno, pues tú lo gestionas y tus ingresos son para ti y ya está, ¿no? Como en plan, todo lo gestionas tú. Entonces, lo que hemos hecho es que el albergue del camping no es un negocio privado, sino que tiene una parte de servicio al pueblo. ¿Esto qué supone? Pues que, por ejemplo, desde el albergue se hacen comidas para todas las personas mayores del pueblo todos los días. Se hacen comidas en el propio albergue, pero también se hacen comidas a domicilio. También los horarios se pactan con el ayuntamiento. Esto se ha negociado con el ayuntamiento para que ellos nos exigen esa parte, pero nosotros les exigimos una estabilidad en el tiempo. Es decir, que no se nos remunere por los ingresos que se generan, sino se nos pague por la hora y los ingresos van al ayuntamiento. Entonces, de esta manera, lo que conseguimos es que el proyecto sea común y a ambos nos interesa que se generen ingresos en el albergue, ¿no? Nosotros como nos pagáis la hora de trabajo, no nos trabajamos que vengan clientes, no. Es como, bueno, es un proyecto común con el ayuntamiento, que nosotros gestionamos una parte y el ayuntamiento nos exige pues, ciertos servicios que van dedicados al pueblo en general, ¿no? Como, bueno, principalmente pues una parte muy importante es el tema de atención a mayores, ¿no? Y luego con la consultoría pues ha habido un montón de trabajo de hacer red, de hacer red con ayuntamientos, con grupos de acción local, que no han sido remunerados en sí. O sea, esos trabajos que a lo mejor no son productivos, es decir, que nadie nos paga por ellos, sí que desde la cooperativa nos los hemos pagado para que no nos autoexplotemos, pero eso, pues bueno, pues nos han ido generando, pues la gente ya conoce Isambre como el tema de la participación en la comarca, entonces, pues eso se va demandando. Entonces, pues ahí es verdad que hemos ido generando, personalmente, no sé si mucho trabajo o no desde nuestra parte, pero se ha generado como un nombre, entonces la gente ya nos conoce y nos han recurrido. O sea, nos han pedido esa parte de formación. Es verdad que, pues bueno, luego las experiencias que hemos tenido, pues como te decía, tanto con ayuntamientos o con grupos de acción local, ha sido muy, muy buena. Y es verdad que pues, ha generado una sinergia muy, muy grande. Entonces, es verdad que esa sostenibilidad, pues bueno, la hemos conseguido por un lado eso, con la negociación con el ayuntamiento para generar unas condiciones estables también en el albergue, y por otro lado, pues bueno, la creación de mucho trabajo en red para que la gente nos conozca y puedan seguir demandando esos servicios. Y luego es verdad que tenemos otros proyectos, ¿no? Que dentro de la cooperativa, ¿no? Dentro de los propios socios, por ejemplo, pues estamos ahí viendo si también arrancar un proyecto de terapia familiar, tanto a nivel privado como viendo servicios públicos que hay en la zona. Y luego, eso desde los socios que estamos aquí. Y luego lo que estamos es abiertos a que otra gente que tiene proyectos laborales en el pueblo, pues de alguna manera se puedan sumar a la cooperativa. Tanto si no lo tienen muy consolidado, pues les podamos contratar nosotros hasta que el proyecto se desarrolle, con la idea siempre de que en un punto sean socios de la cooperativa, es decir, que su trabajo, que su proyecto laboral arranque, tenga una estabilidad y se puedan sumar como socios. También esa parte que te decía de que nos hemos puesto un salario mínimo para asegurar la estabilidad, también va generando una especie de hucha en la cooperativa que permita pues, apoyar proyectos que requieran de una inversión, pues en este caso lógicamente mínimo, porque no tenemos tampoco una hucha muy grande,
pero sí que permita a gente que a lo mejor no puede arrancarse porque no pueda tener un acceso a financiación, pero que requiere unas cantidades muy pequeñas, pues bueno, poder desde la cooperativa financiar o apoyar ese inicio de actividad. Esto me parece súper interesante, ¿no? Porque en otras comunidades autónomas existen figuras como las cooperativas de impulso empresarial que hacen un poco esto, ¿no? O sea, al final sois como... O sea, si yo mañana llego a Artieda y creo que puedo prestar un servicio, soy capaz de, pues me puedo apoyar en vosotros para testear y para ir adelante y hacerme, pues bueno, lo que has explicado ahora, ¿no? O hacerme, o que me contratéis para llevar a cabo eso, o hacerme socia de la cooperativa, y puede ser una cosa muy interesante de hecho, para replicar. Sí, o sea, este formato ya ha funcionado, o sea, se contrata gente del pueblo. Pues por un lado, perfil de gente joven del pueblo que está estudiando fuera y que viene a los veranos y que pues ahí hay una cosa muy buena, que es que nosotros necesitamos gente en el albergue en verano y esta gente necesita un trabajo solo en verano, pues por ahí. Pero también que abre la posibilidad a gente que viene nueva en el pueblo de tener un trabajo que le permita sostenerse y luego pues, su proyecto laboral se pueda desarrollarnos como, bueno, pues trabajas apoyando a la cooperativa, en lo que es el momento necesita la cooperativa, y luego gente que hemos funcionado con este formato, que tienen proyectos en Artieda, pero que no están muy, muy estables económicamente, pero bueno, pues algún proyecto que por ejemplo ganó uno de los premios de la era rural, que es Javi, un chico de Artieda, pues ese que es de educación ambiental, es un proyecto muy chulo, pero que eso no tiene una estabilidad para sostenerse, pero sí que en momentos puntuales pues se le apoya para que lo que nos pasaba a nosotros al principio, que no teníamos esa herramienta para poder facturarla, pues nosotros estamos ahí. Y eso es un poco, ¿no? Como poder ofrecer esa posibilidad, porque si no, al final, si no existe esa herramienta, pues al final los proyectos de emprendimiento mueren en el inicio pues de no tener nada, ¿no? Lo intento, pero se me cae. Ni por apoyo financiero, porque no tengo acceso o lo desconozco, y por otro lado porque no puedo facturar, ¿no? Que es como una cosa muy básica que la gente necesita. Sí, y por ahí quería enlazar con un poco vuestra propia experiencia vosotros ahora estáis siendo apoyo de otros, o podéis ser apoyo de otros, ¿no? Entonces quería un poco enlazar también al final a vosotros que nos ha apoyado, porque al principio ha parecido como que vais ahí un poco a lo loco, ¿no? Pero realmente, o sea, ¿en qué redes os habéis apoyado? ¿Qué recursos de emprendimiento habéis podido utilizar? ¿Qué os ha servido? ¿Qué os gustaría ahora todo pasado que hubiera ocurrido, ¿no? Un poco pues para también trasladar la experiencia a toda la comunidad del EREA que tenemos aquí de emprendimiento y de formación. Pues a ver, por ejemplo, para nosotros, como el primer impulso, bueno, Pueblos Vivos, el proyecto nos apoyó un montón, tanto porque éramos gente que llegábamos de nuevas aquí, algunas de las personas que formamos Isambre no teníamos relación, entonces pues nos valió de mucha acogida para esa parte, que por ejemplo, pues en el caso de la comarca hay un agente de desarrollo local que nos apoya un montón, y esa es una de las figuras muy, muy claves, ¿no? Los agentes de desarrollo de las comarcas. Es una figura, creo que a veces no muy conocida, pero que, no sé, es nuestro caso, justo, pues la verdad es que Isabel Madrigal, que es la de la comarca de la Jacetania, nos apoya un montón y es un apoyo súper básico. Luego, por ejemplo, el tema de pues, la era rural, que para nosotros es muy conocido. No sé si en Aragón la gente lo conoce fuera de ciertos ámbitos, pero es un apoyo tremendo. O sea, nosotros nos presentamos como proyecto y nos permitió, como en un inicio, un aporte económico que nos ayudó a arrancar, ¿no? Porque más allá de los ahorros que teníamos, pues es verdad que ese apoyo lógicamente vino muy bien. Esa es una de las redes. Bueno, luego, bueno, estás tú y REAS, o sea, que nos ha permitido un montón de visibilidad, entender mucho también qué es la economía social, en cuáles son las redes que existen alrededor, como que es verdad que, pues bueno, depende de qué ámbito vengas, o no lo conoces o no, o no entiendes muy bien cómo se mueve y es verdad que para nosotros sobre todo es una visibilidad tremenda, ¿no? Ser parte de, o sea, bueno, nos habéis apoyado para dar a conocernos un montón. Luego, por ejemplo, para nosotros fue Navata, que es la gestoría con la que estamos, que pertenece también a REAS, nos supuso un apoyo muy grande a la hora de entender que es una cooperativa, cómo funciona todo el proceso burocrático, porque al final
hay una parte burocrática de las cooperativas que es muy grande y muy desbordante si no la conoces, y para nosotros fue como, esto requiere un trabajo muy grande y te puede hacer perder un poco el foco, en nuestro caso, de desarrollar el proyecto de cooperativa, no la parte burocrática, sino como la parte de gestión. Entonces, tener ese apoyo ahí, pues siempre es clave. Y luego tenemos un montón de personas que es como una especie de red informal, de gente que está o emprendiendo o que tiene proyectos laborales que ya están instaurados dentro de, pues en nuestro caso, de la comarca de la Jacetania o del Alto Gállego. Pues eso, que son gente con la que te apoyas porque te vas conociendo en el día a día, o tanto para, pues por ejemplo, en nuestro caso ha habido gente que nos ha apoyado también porque hemos colaborado con ellos para hacer algún taller desde la cooperativa, ¿no? Pues como un montón de redes informales, pero que son de gente que están en el territorio, que conocen mucho más cómo funcionan las cosas, que te pueden apoyar. Para mí eso es como clave, ¿no? O sea, como hacer una especie de red informal de gente que está en el territorio en el que tú pretendes trabajar o abarcar y que te van a dar un montón de conocimientos que de una u otra manera no conocerías, ¿no? Como y encima en nuestro caso, porque bueno, sí que tenemos parte de la cooperativa que viven y conocen el territorio, pero también hay gente que nos venía de nuevas y es un mundo por descubrir, ¿no? Que no conoces. Entonces, esa pequeña red informal de personas cercanas que ya han hecho un trabajo previo, para mí me parece también es muy, muy clave. Bueno, estás sacando temas que han salido en estas sesiones anteriores con otros proyectos, la verdad. El tema del apoyo de personas que, bueno, pues que más cercanamente te van guiando y te van diciendo por aquí y por allá cuando uno se puede atascar, y sobre todo todas esas redes informales y todo echar red, ¿no? Y en ese sentido te quería preguntar como dos cosas. Por un lado, eso, en qué estáis enredados, ¿no? O en qué que os rodea de redes que ya no solo que os permitan en el emprendimiento, sino también de compromiso, ¿no? Con el entorno y con las pues, diferentes movidas que tenéis alrededor, ¿no? O oportunidades también para consolidar Isambre. Y por otro lado, has hablado mucho del ayuntamiento, ¿no? Y a veces un poco depender de la historia pública. Jorge, el del balcón del Pirineo, ya nos contó alguna cosa del peligro que puede ser, ¿no? O de que vas un poco al vaivén. Entonces, por ahí, esos dos temas me gustaría que nos contarais un poco vuestra experiencia. Vale. Bueno, con esto último que comentabas, ¿no? El tema de la relación con la administración. En nuestro caso, ha sido bastante buena. También hay que diferenciar lo que es el Ayuntamiento de Artida, que es nuestro ayuntamiento, y es un funcionamiento distinto a la relación con otras administraciones. Por un lado, pues por ejemplo, nosotros hemos trabajado muy a gusto con Pueblos Vivos, que fueron con los que iniciamos la guía, que fue un proceso súper chulo, nos dejaron un montón de libertad a la hora de trabajar. Bueno, que al final, ¿no? Pues Pueblos Vivos es un proyecto del Gobierno de Aragón, o sea, como administración pública. Y ahí nosotros ha sido un trabajo súper bueno. Luego, hay otras figuras que son los ayuntamientos pequeños, que muchas veces son gente con pocos recursos a nivel de recursos materiales, ¿no? O sea, como que te contactan porque, pues en nuestro caso es como el tema de la participación, ¿no? Como que les apetece desarrollar un proyecto participativo, pero pues muchas veces son gente que no tiene dedicación exclusiva en el ayuntamiento, ¿no? No trabaja, o sea, son alcaldes o concejales que lo hacen de manera voluntaria y entonces, pues bueno, es un trabajo más, muchas veces, militante entonces, pues bueno, es un trabajo de apoyo porque pues se desconocen un montón de temas de subvenciones o ayudas, que es una de las cosas que nosotros, pues a raíz del trabajo con el Ayuntamiento de Artida, pues hemos conocido. Entonces, pues hay un trabajo de apoyo, ¿no? Bueno, pues para desarrollar este proyecto participativo, para continuarlo, te puedes apoyar en esta subvención para contratar a gente joven, o hay estas líneas de financiación para asociaciones de tu pueblo, o sea, como que ha sido un trabajo muy chulo porque te das cuenta de que muchas veces son
se desconoce cómo funciona, desde la propia administración de ayuntamientos pequeños se desconocen recursos que tiene la propia administración y no, entonces pues eso es un trabajo chulo. Y luego, pues por ejemplo, el último proyecto que hemos tenido que ha sido desarrollar la Agenda Urbana de Ansó, que es, bueno, pues es la Agenda Urbana 2030. Ansó se lo concedieron, el proyecto es el pueblo creo que más pequeño de España que se lo han concedido. Entonces lo sacó a licitación y hay una empresa que tiene más experiencia que lidera el proyecto y a nosotros nos contrataron para la parte de participación, porque nos habían oído el proceso de venta y entonces pues ha sido un trabajo muy bonito con el ayuntamiento. O sea, ha sido un apoyo y una confianza en nosotros que lo hemos tenido. Entonces es verdad que nuestra parte, hay una parte de mucho trabajo con la administración, pues no sé si bueno o malo, pero esa parte la lideramos con ellos y nos hemos sentido muy a gusto. Llevamos un año de experiencia. Entonces, por el momento yo me quedo con eso. Y luego con el Ayuntamiento de Artieda pues es muy distinto, porque ahí pues somos, o sea, pues al fin y al cabo somos también parte, nosotros no somos el Ayuntamiento, pero somos parte del pueblo. Entonces, pues ha sido, pues es un trabajo mucho de cómo se entiende el ayuntamiento. Entonces, aquí en Artieda es verdad que el ayuntamiento es una herramienta más del propio pueblo. Entonces, ellos se han apostado siempre porque el pueblo avance, o sea, como que acoger a la gente nueva que hemos llegado, que nos hemos sentido y somos parte de Artieda. Y eso, pues en el caso del albergue, pues bueno, pues ha sido darle una vuelta junto al ayuntamiento y a otras personas del pueblo a cómo querer entender ese servicio. Sí, como un negocio privado que pues hemos sido conscientes que no ha funcionado históricamente, pues porque ha tenido mucha rotación y la gente ha acabado quemada y se había que darle una vuelta para ver cómo funcionar de nuevo. Entonces, pero eso es una cosa muy distinta porque somos parte, ¿no? Aquí antes funcionábamos con la Colla Motor, que era lo que dinamizaba el proceso de empenta, Artieda, que nos juntábamos el ayuntamiento y vecinos del pueblo que quisiesen participar. Y ahora, bueno, se funciona más con consejos vecinales y ahí un poco, pues nosotros, por ejemplo, con la cooperativa hicimos una presentación al pueblo para que se entendiese cómo funcionase y ahí estaba, pues, vecinos, pero que son la afinidad del alcalde y los concejales, y ellos entienden que Isambre es otra herramienta más que tiene el pueblo, como es el ayuntamiento, como son las asociaciones que hay en el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un trabajo ahí yo entiendo que es como peculiar cuando no conoces a Artieda, porque hay un montón de asociaciones o de movimiento asociativo y de trabajo comunitario que al final se mezcla todo un poco y no se distingue qué es una cosa. Entonces está Isambre, que es una cooperativa de trabajo, pero están asociaciones, está el ayuntamiento y pues por ejemplo, pues ahora tenemos proyectos que salen desde el ayuntamiento o desde la propia comunidad de Artieda, de los vecinos y vecinas, que por ejemplo, pues el tema de la comunidad energética o el tema de una cooperativa de viviendas. Pues ahí a veces nosotros, como vecinos de Artieda, participamos en las comisiones que se hacen para trabajar esos proyectos y a veces el ayuntamiento nos dice, oye, como cooperativa, necesitamos que este tipo de una subvención que sale específica para instalación de placas solares, pues nosotros no tenemos capacidad para gestionarla, os pido a vosotros como cooperativa que la gestionéis, pero nosotros participamos como vecinos en si se quiere o no comunidad energética en Artieda. Yeah. Es que es un poco a veces complicado porque pues somos que lleváis muchos gorros. Claro, o sea, somos 70 personas en Artieda, 70, 80. Entonces, pues al final, vale, yo trabajo en Isambre, pero también soy vecino de Artieda. Entonces, pues bueno, es un poco, hay relaciones, pues eso, yo como vecino me apetece desarrollar la cooperativa de viviendas y a veces pues te dice el ayuntamiento, oye, mira, que va a salir esta subvención, que nos interesa que miréis. Bueno, en concreto, pues por ejemplo, el tema de la comunidad energética han ido saliendo cosas para poder aprovechar para el ayuntamiento. Bueno, pues os delego la gestión de esta parte, ¿no? Pues ahí vamos un poco funcionando. Pero así resumiendo, nuestra experiencia con la administración ha sido bastante buena en el año que llevamos, de bastante confianza mutua, la verdad. O sea, que ahí no nos podemos quejar de momento. Bueno, me gustaría, a ver qué hora llevamos, mira, me gustaría que
a lo mejor hicieras como son, para darle tiempo a las personas que puedan preguntar, aunque no sé si hay preguntas en el chat, que dijeras un poco, claro, este modelo vuestro, bueno, ¿qué consejos darías, ¿no? a otra gente, a otras personas que estén en otros municipios, en otros pueblos, así, desde vuestra experiencia y como para atraer a gente joven, como ha pasado en Artida, ¿no? Que ahora estáis allí, bueno, contabas en alguna otra jornada que yo te he visto que la población ha crecido, que hay niños, o sea, que va poco a poco, pero va cambiando y va cumpliéndose un poco ese objetivo del reto demográfico. Un poco de consejos darías, ¿no? A gente que está aquí desde otros municipios de la comunidad aragonesa, pues un poco desde tu experiencia, desde ese modelo que vosotros estáis llevando a cabo en Isambre. Vale, pues, o sea, para mí el principal consejo, si se puede llamar así, es que hacer las cosas en colectivo facilita muchísimo más que hacerlo de manera individual. Entiendo que a veces es difícil, ¿no? Pues porque el mundo rural a veces somos muy poca gente y no hay esa facilidad, pero es verdad que para nosotros hacerlo en colectivo nos ha supuesto, yo creo que la clave para poder trabajar aquí. Si atiendo a mi caso personal, yo y mi pareja tenemos una cría que no ha cumplido 2 años, si no hubiésemos tenido ese apoyo colectivo detrás, no hubiésemos podido compatibilizar la crianza con el trabajo. O sea, hubiese sido inviable, ¿no? Por ejemplo, eso a nivel más personal. Entonces, para mí, esa parte es clave. Luego, otro de los consejos es que creo que hay que adaptarse a la realidad en la que vives. O sea, como que, pues por ejemplo, ¿no? Mi caso, yo vengo de Madrid y mi formación es de educación social y he trabajado muchísimos años en salud mental en la red pública. Y entonces pues, vine aquí y vi a ver qué cosas había en ese sentido, pero al final también te tienes que adaptar un poco a la realidad que se vive en el pueblo y a las necesidades que hay en el territorio. Pues nosotros nos dimos cuenta que una necesidad era el tema de revivir el albergue, ¿no? Por ejemplo, aquí, en Artida, o sea, eso era una necesidad manifiesta, el ayuntamiento lo manifestaba, la gente del pueblo lo manifestaba. Nos hemos dado cuenta que el tema de la participación ciudadana en ámbitos de la política local, no sé si es una necesidad, pero sí que es un anhelo que hay. O sea, es decir, la gente quiere participar y a veces hay como dificultades de los ayuntamientos para poder dinamizar o canalizar ese anhelo de participar. Entonces yo creo que es un poco también saber adaptarse a cuáles son las necesidades que hay en la zona en la que vives. Y luego, otro consejo sería como asumir que con un solo proyecto laboral muchas veces es muy difícil mantenerse. Entonces, creo que el hacerlo en colectivo y el que existan distintos proyectos laborales permite, y asumir que se puede colaborar en cualquiera de ellos, a nosotros nos está permitiendo una estabilidad a lo largo del año, ¿no? Es decir, hay picos de trabajo en el albergue que apoyamos y hay otros periodos, pues aquí a partir de octubre hasta marzo, el albergue se sostiene porque, como explicaba antes, es un servicio para el pueblo. Pero claro, ahí no podemos estar contratando gente, entonces nos apoyamos entre todos. O el trabajo de la consultoría va un poco a demanda, entonces a veces hay un pico, a veces no. Entonces, esa manera de apoyar proyectos distintos, creo que también esa flexibilidad que podemos tener desde siendo socios de una cooperativa, en nuestro caso, ¿no? Como asumir que todos podemos trabajar. Pues para mí esas 3 cosas, la flexibilidad a la hora de trabajar en distintas cosas, el adaptarte a las necesidades de la realidad en la que trabajas y el hacerlo en colectivo, para mí serían como 3 claves importantes. Pero también en la zona en la que hemos llegado, ¿eh? O sea que creo que son extrapolables, pero bueno, por lo mismo que digo, también conocer distintas zonas. Esto es una zona de Aragón que es distinta, por poner al Matarraña, ¿no? O sea, que son realidades también distintas. Entonces, pues bueno, también un poco creo que conocer esa diversidad es interesante. Muy bien, genial, pues muchísimas gracias, Alfonso. A ver si alguien se abre el micro o hay alguna pregunta en el chat.
Pues en el chat yo creo que En no. el chat no tenemos ninguna pregunta, no. Así que lo dicho, si alguien se quiere activar el micrófono, es el momento. Bueno, a ver si tiene alguien alguna pregunta. Y ahora sí que tenemos una pregunta. A ver. Pregunta Elisa Pelayo que qué tipo de talleres se vienen desarrollando. O sea, entiendo que se refiere a los talleres que hemos hecho de participación. Bueno, nosotros eso, nos pidieron la guía que se llama eso, Emprenda tu pueblo, ¿no? Que es una guía que está pensada para desarrollar procesos de investigación, acción participativa en municipios pequeños, y son talleres para implantar planes de acción, talleres participativos para implantar planes de acción enfocados sobre todo a la despoblación. Entonces, pues hacemos talleres de diagnóstico con población específica, ¿no? Pues trabajamos, por ejemplo, poniendo el último caso del Lianzó, pues hemos trabajado con mujeres, con jóvenes, con población mayor, con nuevos pobladores, y en el caso de Ansó, que es peculiar, pues con trabajadores del turismo y trabajadores de gremios y ganadería, ¿no? Bueno, si lo vieses en la guía, ahí se ven cómo se explican todos los talleres. Son talleres participativos, un poco que lo que hacen es como intentar canalizar la participación de la gente fuera de la institución para sacar diagnósticos hechos desde la propia población para eso, implantar acciones que respondan a esas demandas. No sé si hay alguna otra pregunta, porque sí que... A ver, algo... No sé si hay... Sí. Pregunta Santiago de Miguel que si podría decir que funcionáis como un brazo de apoyo a la gestión de los pequeños municipios. Bueno, o sea, no sé si tanto, sí, pero sí que, o sea, sí que intentamos que si algún, o sea, bueno, es verdad que hemos trabajado con varios municipios, pues de esta zona nuestra, hemos trabajado en el Valle de Tena y la zona de los valles occidentales, y sí que, pues, por ejemplo, un caso muy concreto, ¿no? Pues hemos hecho alguna infografía que a lo mejor en su momento llegó de los fondos de cohesión territorial, pues para que municipios que desconocían ese recurso, pues un poco explicando cómo funcionan, de qué manera se puede acceder a esas ayudas, o para que pudiesen acceder a ellas. Luego ya bueno, en el caso de que quisiesen que se gestionase la subvención, pues ahí se podría también hablar, ¿no? Pero de momento solo lo hemos hecho con el Ayuntamiento de Artida, que es quien nos lo ha pedido. O, por ejemplo, también hemos ayudado cuando han salido, que fue un recurso que en Artida se usó mucho, de las ayudas de garantía juvenil para contratación a ayuntamientos, que muchos ayuntamientos lo desconocen, pues bueno, cómo explicar cómo funcionan, para qué pueden servir, de qué manera se puede acceder a ese tipo de ayudas. Ahí un poco. Que, por ejemplo, pues de cara a los procesos participativos, nuestra idea siempre es como apoyamos en esos talleres, pero lo ideal es que alguien del pueblo lidere esos procesos. Entonces, pues un acceso a financiación para contratar a alguien, pues son esas ayudas, ¿no? Que, por ejemplo, eso no lo he dicho, pero al final Isambre también respondió un poco a eso. Todos llegamos pasados los 30 años, ninguno podía acceder a ese tipo de financiación, el ayuntamiento no podía contratarnos a través de esa ayuda, y también nos dijo, pues necesitamos otra herramienta que nos ayude a poder tener un salario con eso. Muy bien, qué interesante. ¿Hay alguna pregunta más? Gracias. De momento no parece. Bueno, pues aprovecho yo y te pregunto algo, Alfonso. Bueno, yo conocía vuestra iniciativa porque estuvisteis con nosotros en la Semana del Emprendimiento el año pasado, no sé si fuiste tú, me parece que fue tu compañero en USED, en la jornada que tuvimos inicial. Y conocía de allí vuestra iniciativa y bueno, luego porque os habéis adherido como centro de la Red Arce al coworking recientemente. Poner en valor lo que hacéis, porque es verdad que desde la administración hay muchas ayudas, muchos recursos que muchas veces se quedan sin usar por el propio desconocimiento que hay en los territorios de las ayudas, y ya no por no conocerlas, sino porque creen que es más complicado lo que realmente es luego solicitarlas.
porque es verdad, pensad esto como reflexión, ¿no? Pensad que detrás de cada ayuda que lanzamos desde Zaragoza hay una persona que cogéis el teléfono y os atiende y os ayuda, y muchas veces cuando tú te pones a leer una convocatoria o unas bases reguladoras, aquello parece, madre mía, la Biblia, y cómo voy a solicitar yo todo esto, todo lo que tengo que hacer para que me den 4 euros, ¿no? Que luego en realidad es mucho más simple de lo que realmente parece cuando se le publica la subvención. Poner en valor eso que hacéis, porque es verdad que ayudas como la que hablabas de garantía juvenil, como los talleres de empleo o como la contratación de mayores de 45, que son cosas que lleva el INAEM. Pero muchas veces hablo por la propia experiencia que tengo en la Fundación y en el IAB, ¿no? Los compañeros tienen una partida presupuestaria para asesorías, para tal, que se queda a lo largo del año, no la gastamos, no se cubre porque la gente no la pide, porque la desconoce, ¿no? Entonces, pues bueno, poner en valor eso que muchas veces dicen, no hay ayudas, sí las hay, lo que pasa que no, la gente no las pide, ¿no? Entonces, pues bueno, enhorabuena. Luego, has dicho que tú eras de Madrid, ¿verdad? Tu pareja y tú. Quería preguntarte, que me resaltaras algo positivo de haber tomado esa decisión de irte a Artieda, ¿no? Que viniendo de un sitio como Madrid, y algo negativo que entiendo que también siempre lo hay. Aquí estamos para contar lo bueno, pero también para visibilizar un poco esas dificultades con las que os encontráis. Eso, primera pregunta. Y luego la segunda, tú has dicho que eras trabajador social, ¿verdad? Creo que sois 6 en la cooperativa. Tú, si vienes de una vertiente más social, pero me gustaría saber si todos los componentes de la cooperativa o algunos colaboradores con los que tengáis trato a menudo son también de esa, vamos a decir, de esa parte más social o de esas ciencias que llamaríamos más sociales. Vale, pues mira, te contesto ahora esto último. En la cooperativa, pues la verdad es que, bueno, justo, o sea, yo soy educador social. Educador social, no trabajador sí, social. pero vamos, no te preocupes, porque para el caso tampoco muchas veces ni siquiera nosotros sabíamos la definición. Y son formaciones que tenemos, ¿no? Pues hay otra persona que es trabajadora social, hay gente que está formada en hostelería, en temas de agricultura. O sea, yo a veces no nos gusta tanto resaltar cómo lo que hacemos como tal, porque es muy diverso, porque es verdad que es que, o sea, de plantar boliches, porque que es un tipo de alubia que no conocía, así típica de Aragón, de esta zona, hacer talleres de participación, a plantearnos hacer terapias familiares, porque yo tengo esa formación y me gustaría, o sea, que somos muy diversos. Para nosotros hay una parte que es como el proyecto de Isambre, que es la cooperativa. Y luego es verdad que pues eso, hay cosas que hacemos que son interesantes, ¿no? Pues tener un proyecto de soberanía alimentaria en un pueblo tan pequeño, ¿no? Una huerta que esto, o hacer talleres de participación en municipios pequeños que, ¿no? Pues por ejemplo, la agenda urbana, ¿no? Que no llega a municipios tan pequeños, ¿no? Que se hacen en ciudades como Madrid, ¿no? Pues es verdad que esas cosas son peculiares, pero para mí es un poco la idea de cooperativa que englobe a eso, que nos ayude a poder tener trabajos estables, que es verdad que es una de las grandes lacras de, pues en este caso, del Pirineo aragonés, ¿no? O sea, como que muchas veces dependes de si ha nevado o no, de si te contratan para la campaña de incendios, o sea que, entonces, para nosotros eso es estar orgullosos de, pues, llevamos un año y tenemos ahora 6, empezamos 5 personas con un salario estable, sin ningún tipo de agobio. O sea, para nosotros es un lujo, ¿sabes? Y haber dado respuesta, pues eso, vale, pues una persona, una chica que de Artieda, la última adolescente que se fue a estudiar fuera, pues que pueda venir y tenga su trabajo de verano y desde la cooperativa lo podamos sostener, pues no sé, para nosotros es como, eso es el gran logro. Más allá de que sean más o menos interesantes, para mí sí, ¿no? Las cosas que hacemos, o para otra gente puedan parecer, pero tener esa capacidad de haber generado unas condiciones de trabajo estable y ser, al fin y al cabo, dueña de esa, o sea, que al final en las asambleas hablamos un montón de, bueno, es que estamos generando nuestro marco de trabajo, al fin y al cabo, o sea, yo qué sé,
de cómo, de si el día de tu cumpleaños es el día que te paga la cooperativa o no, ¿no? O sea, como que podamos decidir eso, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Como, que eso es como una anécdota, ¿no? Pero eso, tener capacidad de control sobre nuestras condiciones laborales, pues a nosotros nos parece, es un lujazo, sí, sí. O sea, y que era uno de los objetivos, pero no nos parecía que era tan sencillo. Y luego nos decías, pues, bueno, la verdad es que llegué a Artida, llegamos sin saber un poco, o sea, llegamos un poco de rebote, no lo conocíamos, sí que buscábamos un proyecto comunitario, era como la condición, ¿no? La línea roja que queríamos, una zona rural, pero eso, con un proyecto comunitario, y vimos, pues, por unas otras cosas, llegamos a Artieda. Entonces, pues una cosa positiva para nosotros fue la acogida que tuvimos, que a pesar de que tuvimos que estar como el primer año en el pueblo de al lado porque no, que esa, ahora os cuento la cosa negativa, la acogida ha sido tremenda, ¿no? O sea, bueno, de hecho, nos proyectamos aquí a largo plazo, ¿no? Hace un año, casi 2 años nació nuestra hija y es nuestra idea, ¿no? O sea, de momento estamos aquí como proyectándonos a futuro. Y eso enlaza con una de las cosas negativas que nos hemos encontrado en la zona rural, es el tema de la vivienda. Para nosotros es la gran, o sea, es la mayor dificultad que tenemos. El temazo. Fue el temón, de hecho, cuando llegamos, que por eso tuvimos que irnos al pueblo, y creemos que el Ayuntamiento de Artía, en este caso, ha hecho como, creo que como lo más que se puede hacer, que vivimos varios en pisos de alquiler municipal, que ha podido ir pues comprando con alguna ayuda de la EGA, ¿no? Como para reformar alguna casa o comprando algún edificio municipal y reformándolo, pero tenemos un problema, esa es como la gran parte negativa. Y eso que en la tía no es de los peores, visto, o sea, otras zonas, pero sí que hemos tocado techo. O sea, ahora mismo, por gente que nos ha preguntado de si veis posibilidad, y no, ahora mismo es que no hay opción. Y estamos eso, llevamos mucho tiempo viendo a ver el tema de la cooperativa de viviendas, como también porque creemos que puede dar respuesta a esta dificultad, hacerlo también desde un punto de vista colectivo, pero es una de las grandes dificultades para nosotros. Y creo que también para la gente que emprende o que tiene un proyecto laboral. Como que, de hecho, hemos pensado que muchas más, o en nuestro caso así como más fácil, poder iniciar un proyecto laboral, o sea, como que el trabajo, necesidades hay, pero la gente se va porque no tiene vivienda. O sea, a no ser que tengas familia o recursos en el propio pueblo, y aún así es una dificultad, porque gente tanto de la cooperativa como gente del pueblo tiene que estar viviendo en casas familiares con sus padres, que en una ciudad no te lo plantearías, ¿no? Como el tema de la independencia, aunque pasa, pero es eso, es como que gente al final pues acaba su proyecto laboral porque no tiene manera de sostener una vivienda. Y eso que nosotros no vivimos en la zona de pistas de esquí, que eso ya es muy, muy difícil. Y lo hemos visto con... te lo digo yo que soy de Benasque, eso ya es, la pagas tan cara como en Madrid. Nosotros tenemos unos amigos que también, como General Rural y todo esto, que están en Villanueva y es imposible, o sea, es que es muy, muy difícil. Es primero que nadie te la alquila para todo el año. No, claro, nadie. Y el que te la alquila la pagas como si vivieras en el centro de Madrid. Es un gran tema. Pues muy bien, muchas gracias. Creo que había una preguntilla por ahí. Sí, te preguntaban también, Santiago de Miguel, que si Ixambre formáis parte de la red Arce. Ixambre tiene, no sé si le contestas tú sí, o le contesta si quieres. Ixambre junto con el ayuntamiento han abierto un coworking, que es donde entiendo que estás tú hoy. Uy, me he quedado así, se me ha quedado la imagen congelada. Vale. No sé si me oís ahora. Sí, ¿no? Sí, te oímos. Pues han abierto un coworking que se llama Arna y es lo que forma parte de la red Arce. No la cooperativa Ixambre así, sino que cooperativa Ixambre gestiona, ¿no? Con su colaboración con el ayuntamiento, ese centro de la red Arce. Sí, o sea, el coworking es un coworking municipal que forma parte del ayuntamiento. Y nosotros somos una de las empresas, luego hay otros emprendedores individuales también que forman parte o hacen uso de ese coworking. Luego me preguntaba Nuria si podríamos poner un listado de redes y ayudas. Te voy a dejar el enlace en la web de Aragón Emprende. Hay un apartado que pone Emprende. Te pongo ahora el enlace donde
hay un enlace a varios tipos de ayudas. No están todas porque recopilarlas todas es casi imposible, porque cada día salen nuevas. O sea, tendríamos que tener una persona solamente leyendo el BOA, el BOE y los boletines. Pero vamos, las generales, digamos, las puedes encontrar ahí. Y luego en función del proyecto que tengáis cada uno y de las necesidades que tengáis cada uno, podréis optar a unas o a otras. O sea que es más fácil que si tienes idea de emprender y necesitas una ayuda concreta o tal, es más fácil que acudas al PAE y allí te pondrá en contacto, porque a lo mejor hay algunas de tu comarca a las que puedes optar, o hay en otras comarcas en las que no hay, ¿no? Entonces, ahí están un poco las generales que hay ahora mismo. El PAE es el punto de atención al emprendedor. El Instituto Aragonés de Fomento tiene un punto de atención al emprendedor que gestiona mi compañera Cristina Puello. Ahí os ayudan con todos los trámites, desde qué forma jurídica es la que más os conviene, a daros de alta en autónomos, en sociedad limitada o en la forma jurídica que os queráis dar de alta o que mejor os convenga. Ahí os ayudan a hacer todos los trámites para, digamos, poneros en marcha. Son trámites más administrativos o de tipo jurídico-económico que vayáis a necesitar. El PA es totalmente gratuito, la compañera Cristina Puello ahora atiende además online, si no recuerdo mal. Os pongo ahora también el enlace del PAE, si no, pues bueno, llamando al Instituto Aragonés de Fomento, pidiendo hablar con la responsable del punto de atención al emprendedor, os atienden. Jorge, tenías levantada la mano, así me das tiempo a buscar lo del PAE. Sí. Que no, lo primero, súper interesante, os felicito, Alfonso, por el proyecto, bueno, por toda la iniciativa, Pilar también por la entrevista, genial, ha estado súper interesante. A mí me llama la atención, yo estaba pensando, porque muchas veces te encuentras con personas pues que tienen un proyecto o que se quieren ir a vivir al mundo rural, ¿no? Y tienen un microemprendimiento, ¿no? Son una única persona, ¿no? Entonces, para mí me resulta muy interesante, ya no solo a nivel de viabilidad, etcétera, ¿vale? Sino a nivel emocional, ¿sabes? Es decir, a nivel de integración, de decir, yo me voy a vivir a un sitio, ¿no? ¿Qué significa apostar por un modelo como el vuestro cooperativo respecto a decir, yo me voy, aunque sea con tu pareja, ¿no? Quiero decir, aunque no te vayas solo, aunque tú como núcleo familiar te vayas tú solo, ¿qué significa a nivel de integración? Para vosotros, ¿no? el haber apostado por un modelo cooperativista. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, de cara a las personas que viven en el mundo rural, con su cultura interna, ¿vale? A nivel de lo que es el cooperativismo, ¿qué sentimientos provoca de inicio a nivel de receptividad? Tal vez esas son un poquito las cosas que me resultan muy interesantes y que te quería preguntar, Alfonso. Vale. A ver, lógicamente, pues el ser un proyecto colectivo de varias personas, tanto que hemos llevado a Artieda sin vinculación como gente del pueblo, claro, lo decía antes, ¿no? Para nosotros la cooperativa ha sido también una especie de proyecto de apoyo mutuo, porque nos ha permitido, porque no hubiésemos sido capaz tanto ciertos... Uy, sí. que se me emoción. Tanto sostenerse en un trabajo, por ejemplo, como es la hostelería, que tiene momentos de pico de trabajo que son súper duros, que generan pues, unos niveles de estrés bastante grandes, y ahí te puedes apoyar, o el hecho de cómo nos hemos podido sostener eso, una crianza dentro del pueblo. Y Artieda es peculiar, ¿no? Y hay esa parte de tejido social muy vivo que tiene Artieda, que nos ha permitido tener una red de cuidados alrededor que nos ha hecho sostener sin tener nada de familia, ¿no? Porque como decían, nosotros somos de Madrid, que son muy lejos, mis padres son bastante mayores, es decir, no tenemos una red cercana de cuidados. Y tanto Isambre como lo que es el tejido social de Artieda, pues nos ha permitido poder posibilitar esta opción. También es eso, ¿no? Hay una parte comunitaria que buscábamos y que en Artieda no hemos encontrado. Entonces eso también ha facilitado un montón. Luego es verdad, siendo, ¿no? La segunda pregunta que decías,
siendo el modelo cooperativo una cosa que está en Aragón, bueno, y en el mundo rural. De hecho, aquí hay 2 cooperativas agrarias, porque hay 2 granjas de cerdos y funcionan, son cooperativas. ¿Cómo se dice? Es verdad que parecía como raro, ¿no? ¿Qué es la cooperativa, ¿no? Y de hecho, pues eso, nuestra acción fue como, oye, vamos a hacer una presentación pública al pueblo, porque nuestro funcionamiento interno, yo no sé cómo funciona en el resto, no sé, que pues, cada cooperativa, al fin y al cabo, aunque hay unas bases generales, pero bueno, pues el funcionamiento interno puede ser muy distinto, ¿no? O sea, nosotros tenemos una línea que no nos ha marcado el texto refundido de la Ley de Cooperativas de Aragón, ¿no? Ha sido una gestión nuestra que hemos querido hacer. Entonces, pero también como un ejercicio de transparencia y un ejercicio de apertura a todo el mundo, ¿no? O sea, también, bueno, que la gente vea cómo eso funciona, porque por una parte trabajamos en colaboración con el ayuntamiento y hay una parte de dinero público que se va a la cooperativa, que sostiene, y eso pues es lógicamente necesario que eso se sepa en qué se invierte y de qué manera está repercutiendo en nosotros, y un poco también para que la gente lo conozca y sepa que es una herramienta comunitaria del pueblo, que está abierta a que la gente participe. Entonces, pero sí, es verdad que pues siendo el modelo cooperativo una cosa conocida, nuestra cooperativa era como de ¿y cómo se funciona, ¿no? ¿Quién es, pues, ¿qué hacéis ahí? Bueno, nos han preguntado en plan, pero estáis dados de alta en la seguridad social, ¿no? Y es como, claro, sí, lógicamente. Pero las personas, quiero decir, que yo, claro, si hay unas cooperativas, la gente ya entiende, ¿no? Quiero decir, cómo actúa la gente ante pues que además gente como vosotros que estoy trabajando, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo con otros emprendedores que también tienen otro proyecto y tienen un proyecto muy chulo, pero no tienen una ubicación, ¿no? Y a mí me llama la atención cómo actúa un municipio, ¿no? Cuando te dicen, mira, viene como un poco como el chiste, ¿no? Pero viene un alemán, un francés, un italiano, no lo digo, pero un vasco, un tal, ¿no? Que viene de gente de diferentes lugares a montar un proyecto en un pueblo, que van a montar una cooperativa, ¿no? Y lo digo porque creo que es interesante, ¿no? ¿Cuál es la receptividad, ¿no? Hacia la gente? Si, o sea, de primeras, o sea, en vuestro caso es positivo, está claro, ¿no? Pero me llama la atención. No sé si los prejuicios que pueda tener la gente, no sé si me entendéis por dónde voy, perdón, es que no sé si me estoy explicando Sí. correctamente. Pero eso es curioso porque lo que tú dices también nos pasaba, en plan de ¿y qué venís a hacer aquí vosotros? Y es como, pues no sé, ¿qué se puede hacer aquí? Claro, es decir, pues no sé, no sé cuál es, ¿qué hay? ¿Hostelería? Pues yo no había trabajado en hostelería, pero bueno, si hay esa necesidad y no se cubre, pues ahí estoy. Es verdad que yo tenía formación de educación social, había trabajado, pero había una necesidad muy grande que a raíz de una chica que también vino a vivir aquí, que era un proyecto de desarrollo de atención a personas mayores, desde un enfoque distinto, pues ahí hubo esa necesidad y se trabajó, porque era una necesidad súper clara que había, ¿no? Entonces, un poco, es verdad que mucha gente viene con un proyecto y que es muy interesante, cada uno tiene derecho a desarrollar su proyecto, pero bueno, nuestra filosofía fue un poco, venimos y nos adaptamos a ver qué es lo que hay. Pues justo coincidió que el tema de la participación, pues teníamos sí que cierta formación en eso, ya hemos hecho alguna cosa parecida, pero fue una cosa a la que nos acabamos adaptando porque lo vimos que eso existía. Luego, pues, por ejemplo, pues que en Jaca hay un servicio, en la comarca de Gacetania, un servicio de terapia familiar sistémica, pues para mí fue una sorpresa que no lo hay en muchos lados y que podamos ir por ahí. Pero eso, pues es, creo que coincidencias de la vida que aunque pueda responder a ciertas necesidades que no se cubren, como puede ser acceso a servicios terapéuticos en las zonas rurales, que no hay porque las hay en zonas urbanas, pero bueno, eso es más allá de que tú quieras desarrollar tu proyecto y hables con una administración, con ayuntamientos y quieras implantar tu proyecto a nivel privado o a nivel en colaboración. Pero creo que un poco es adaptarse a veces a la realidad, porque si no, también en la idea de Isambre es, vale, este es nuestro proyecto que se instala aquí. Lo bueno es que si alguien se va de Isambre, por circunstancias personales, laborales, que se quiera ir, Isambre se queda. Isambre es una herramienta que va a tener, que no va a tanto depender de sus socios en sí, sino que se va a quedar instaurada en Artieda. Esa es un poco la idea. Muchas gracias. Interesante. Nada.
Nos Bueno, pues pregunta Santiago de Miguel, bueno, pues explicas un poco cómo funciona el Centro de Emprendimiento Arna, sobre todo pues, qué horario tienes, si estáis todos los días. A ver, el coworking se habilitó ya, era un espacio, bueno, había en la biblioteca de Artieda antigua, pues un espacio para la gente que estaba emprendiendo. Y entonces, en un cambio que hizo el ayuntamiento a otro edificio, pues una de las plantas se habilitó como coworking. Entonces, un coworking que funciona de manera autogestionada, es decir, la gente que en el nivel de funcionamiento cotidiano, ¿no? de abrir y cerrar, ¿no? Pues la gente puede acceder en cualquier horario para trabajar, bueno, realmente no, dentro de unos horarios normales, pero es decir, que tú puedes venir y trabajar, hay mesas de trabajo, bueno, que, no sé, aquí se ve un poco... un tour, ver, un tour. Un tour sobre la... Tenemos como unas 10 espacios de trabajo a lo mejor, sí, más o menos, un poco apretados, y tenemos pues lo que estamos hablando antes, ¿no? Antes de que empezase la sesión, pues que estamos intentando modificarlo para que haya también espacios individuales pues de reuniones, un poco, pues también adaptándonos a las necesidades. Entonces, nosotros no es que lo gestionemos, el coworking es municipal, y lo autogestionamos entre la gente que participamos. Debajo hay 3 plantas, abajo está el ayuntamiento y abajo hay el centro juvenil, que también se usa como así, sala multiusos. Entonces, pues bueno, la llave está en un cajetín y tenemos con contraseña y un poco pues la gente que hacemos parte pues tenemos ese acceso, ¿no? Y si viene, como aquí pasa muchos voluntarios o gente que viene a estancias temporales, pues ahí pues una de las personas que trabajamos aquí pues nos encargamos de poder abrirle. También un poco nos adaptamos a las necesidades de la gente, un poco, y desde esa un poco autogestión del coworking. No sé si responde un poco, es que es muy peculiar. Sí, sí, sí. Bueno, he puesto el enlace a la web vuestra que hay dentro de los centros de la Red Arce, así cualquiera que quiera más información puede escribir al email de contacto. Claro, sí, aquí de hecho ha habido gente que se ha quedado en el camping y han venido aquí a trabajar. También, bueno, Rural, que es una experiencia de teletrabajo, de gente que viene a trabajar a los pueblos, pues han venido y se usa el coworking. Y en ese momento pues se adapta, porque si te vienen 7 personas a trabajar de manera estable durante un mes, pues descoloca un poco. Pues nos adaptamos un poco a ese funcionamiento. Qué bien. Bueno, pues yo creo que si no sé si hay más preguntas. Santiago, ¿tienes levantada la mano? No sé si... Sí. Sí, ya he optado por levantar la mano, por ser tan pesado, tan insistente. No, lo quería... Bueno, en el chat, Alfonso, te he dado las gracias, te he felicitado también, pero en el coworking y como punto de apoyo al emprendimiento o como de la red Arce, ¿quién sería el encargado ahí de apoyar a emprendedores? Si alguien quiere emprender algo, o sea, entiendo que si formáis parte de la red Arce o si el coworking forma parte de la red Arce es porque se apoya, porque es un punto de apoyo, de asesoría, de acompañamiento a emprendedores, ¿no? En ese caso, ¿quién lo hace? ¿El ayuntamiento? No, ahí sí que estamos la parte de Isambre, que somos quien principalmente hacemos uso de nuestros socios del coworking. Ahí sí que nosotros, porque el ayuntamiento es un ayuntamiento pequeñito, no tiene un personal administrativo y el secretario que es. Entonces ahí se contacta con nosotros. Creo que el contacto que había, que es una de las socias de la cooperativa, sí. que era, me parece, ¿no? El de María. María, que es una de las socias de la cooperativa. Entonces, pues es escribir al mail que está ahí o a través de otros de los canales de ayuntamiento del propio para contactar con nosotros, y ahí sí que, bueno, María es el enlace, pero es parte de la cooperativa que si en ese momento no puede trabajar, no puede acompañar, pues estamos otro de los socios para apoyar en ese apoyo, en ese emprendimiento que se quiera establecer, o si se quiere usar el recurso. Aquí ha venido un montón de gente a usar el coworking. Y pues, bueno, de ahí viene la necesidad de reformarlo un poco porque se nos ha quedado un poco más pequeño. Okay.
Ok, muchas gracias. He puesto en el chat el mail el que tenéis. Sí, lo he visto en la página web, lo había visto en la página web también. De María, todos los centros de la red ARCE siempre suele haber alguien que dinamice, Sí, que en este caso es María el contacto que tenemos, y luego cualquier recurso, cualquier cosa extra que puedan necesitar, pues María siempre puede acudir a la Fundación Aragón Emprende como el paraguas, para que nosotros intentemos pues derivaros a cualquier otro servicio que tengan las 20 entidades patronas de la Fundación, y que en función de la casuística de cada uno pues os podrán ayudar de una manera o de otra, ¿vale? Okay. No sé si tenéis alguna Gracias. duda más. Nada, yo simplemente quería agradecer a Alfonso porque ha sido súper majo ahí respondiendo a todo, y que creo que es una persona, él y sus compañeras, ¿no?, de la cooperativa, accesible, que vamos, que nos vamos todos a un autobús a Artieda, ¿no? Aquí si queréis, y bueno, de hecho, bueno, no sé si queréis pongo o podéis meter en la página de Isambre, pero bueno, pues, aparte de cualquier duda que haya surgido aquí, o en lo que os podamos ayudar un poco no sé si a formar una cooperativa, pero en nuestra experiencia, pues bueno, lo escribo aquí, bueno, a ver, si no, mira, pongo el mail por si alguien lo quisiese. Perfecto. Genial, muchas gracias. ¿Vale? Que nosotros, pues bueno, estamos abiertos, o sea, ese mail llega un poco a todos los socios, que así esperamos que siempre abiertos a cualquier persona que quiera o necesite algo de asesoramiento desde nuestra experiencia, que es lo que podemos hablar, pues ahí sin problema. O bueno, para cualquier otra cosa, o que contemos cómo han sido los proyectos, o si alguien tiene algo parecido y nos quiere preguntar, vamos, que abiertos a cualquier duda, consulta o una charla informal. Genial. Bueno, pues si os parece, si no hay nada más, voy finalizando la sesión. Sí. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Esperamos que os haya resultado de utilidad esta sesión, que seguro que sí. Os invitamos a que nos escribáis con cualquier duda o sugerencia, propuesta de formación al correo que os he puesto ahí hace un momentito, proyectorea@aragonemprende.com. Recordaros de nuevo que si no lo habéis hecho ya, podéis inscribiros en el programa y acceder a toda la información en nuestra web erea.aragonemprende.com, y os esperamos en la próxima sesión del miércoles 29 de junio de 5 a 6. Recordaros que es la última sesión que tendremos en horario de tarde, que a partir de julio el horario, si no recuerdo mal, será de 10 a 11 o 11 y media, dependiendo. Y en la próxima jornada del miércoles 29 charlaremos con Inmaculada de la Fita y su proyecto Ternera del Valle de Aiza. Así que, pues bueno, muchas gracias y espero veros a todos el miércoles otra vez.